secretos de las marcas, el mundo del marketing, la publicidad y la comunicación contado desde el otro lado del mostrador. En Funky Business revelamos los misterios del branding. ...18:37, acá cuidándonos de no decir palabras o conjeturas o palabras en secreto claves que hagan que Cari nos explote de repente. Esta vez veo que dije una que no era más oportuna para que... Cari está como demostrando, no sé, la palabra no es exacerbando, cuando uno saca las cosas de adentro, ¿cómo se sería? Expresándose. Expresando, no, pero como haciendo que catarsis. lo tenías como contenido todo. Sí. Y ahora claro. Descomprimiendo. Descomprimiendo puede ser la palabra. Toda una presión interna de tensión que tiene. Cierres editoriales y está acá conviviendo con nosotros y eso le causa mucho humor. Entonces, muy probable que muchas de las palabras Hoy está que más digamos, feliz que de costumbre, pero por un tema de exactamente. que, claro, está muy bien. Bueno, creo que, cuánto dura igual. corríjanme si me equivoco, pero creo que es la primera vez que vamos a hacer una nota enfocada en un estudio de arquitectura. Creo que no es algo que usualmente hagamos, o por lo menos mi memoria me lo impide recordar. Sí, me parece que se expande un poco más allá de los horizontes, pero que sí, habla también de cómo digamos, esta estrategia está vinculándose también con ese sector de la industria, ¿no? Que estaba relacionado con la tecnología, pero no es tan así. Es más claro, una estrategia que combina diferentes tecnologías, pero una visión ante todo, ¿no? Me parece. Tal cual. Estamos en comunicación con Santiago Peña Fiorda, porque como yo tengo lentes multifocales, tengo que mover la cabeza para leer bien. Qué difícil es lo suyo. Sí, sino Qué difícil es lo suyo. Claro, exactamente, tengo que mover todo más dice un poco. que sí ahora. Buen punto. Estoy más ciplanismo. Santiago Peña Fiorda, que es arquitecto y cofundador de Experiencia Dogma, que es un estudio de arquitectura que enfoca su metodología de trabajo en lo que se denomina urbanismo media driven o research driven. Santiago, ¿cómo te va? Vivi, Cari y Leandro te saludamos. Hola Cari, Vivi, Lean, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Acá andamos. Bueno, tenés el desafío difícil, por así decirlo, de explicarnos qué es esta metodología a desconocedores de la materia, justamente. Así que, pero que seguramente la vemos, porque por más que la desconozcamos, estamos alrededor, ¿no? Sí, eso seguro. La palpamos, la percibimos. Cuando sepamos qué es, te digo si la vemos o no. Yo creo que sí, a ver. Está bien, seguramente sí, lo ven todos los días. Ajá. Les cuento, mi rubro es un rubro que bueno, es medio un rubro de vieja escuela, ¿viste? O sea, los ladrillos no es algo que con el tiempo haya evolucionado mucho, seguimos haciendo muchas cosas como antes. Entonces, nada, yo tengo 30 años, mi socio también, nos incomodaba un poco esta visión de decir, che, ¿cómo puede ser que en un mundo donde todos compiten por la atención, como por ejemplo en el marketing, donde un segundo vale oro de tu atención mirando una pantalla, en el mundo del real estate esto no exista, o por lo menos no sea algo hablado así comúnmente entre los arquitectos, ¿no? Entonces nos pusimos a pensar cómo podía ser este enfoque, o sea, cómo llevar este enfoque a nuestro trabajo en algo que no tiene tanto que ver, y aprendimos les voy a dar un caso, hay un libro que tengo en la mesa de luz siempre, y que cada vez que hablo con alguien se lo recomiendo, que se llama Rethinking Real Estate, y es de un flaco que es como un visionario de nuestro rubro, y habla un poco de cómo es el inicio de esta estrategia así enfocada en los medios y demás, y habla de la diferencia de cómo las empresas nativamente digitales, por ejemplo, que venden retail, le pasaron el trapo a las empresas de retail que eran nativamente físicas. ¿Y por qué? Porque las empresas nativamente digitales ya saben exactamente cómo es tu tendencia de compra, cuánto tiempo estuviste en el mercado, si sos recomprador de sus productos. Sí, saben utilizar muy bien los datos, digamos, potenciar muy bien los datos. Exactamente. Entonces, cuando lo quieren llevar eso al mundo físico, les es súper fácil, porque ya saben su demografía, todo. En cambio, el retail físico todavía tiene como esa dificultad de entender, se empiezan a poner sensores y demás, pero cómo es el patrón de compra, cómo es la estrategia
de sus clientes y demás. Entonces, teniendo esta premisa, nosotros dijimos, ok, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde nuestro rubro de la arquitectura? No podemos solamente entregar un plano como nuestro entregable final, o un render como lo más mediático que se pueda, sino que nosotros tenemos que armar y trabajar palo a palo con los comerciales de nuestros clientes, muchos son desarrolladores, para ya desde el día 1 empezar a contar la historia y cómo se va a vivir esto en el mundo de las redes sociales. Entonces, un entregable nuestro, por ejemplo, es nosotros hacemos como pequeñas películas, tenemos un departamento de medios adentro del estudio, pequeñas películas que es como el teaser de la película de lo que vos vas a estar viviendo y vendiendo en el futuro. Como ¿no? trailers, digamos. Como un tráiler, exactamente, sí. Y ahora, sí. ¿cómo, digamos, esto que ustedes hacen, que es, bueno, hacer, digamos, volver un medio la arquitectura o tratar de transmitir lo que es la arquitectura a través de los medios, ¿influye en los desarrollos finales? O sea, ¿piensan los edificios o lo que vayan a construir también en función de estos datos que están empezando a recabar? De lo que la gente espera, de cómo trabajan eso. Completamente, no, está buenísima la pregunta. Influye desde la parte, o sea, desde la parte del cliente, claramente influye desde que en nuestro rubro hay una desconexión entre el inicio de un proyecto y después cuando se vende, ¿no? Cuando inicia un proyecto, por ahí hay gente sentada en la mesa que después no está a la hora de vender el proyecto, y esto, como esta desconexión que hay entre todo ese proceso, hace que sobre el final se inventen cosas porque al principio faltaron. Si uno ya desde entrada piensa toda esa estrategia, después la compañía que haga el marketing, los comerciales y demás, no van a tener que estar como inventando sobre la marcha sobre algo que no se pensó. Claro, claro. Pero de todas maneras pensamos que los distintos segmentos de la sociedad tienen diferentes necesidades y diferentes demandas, ¿no? Según el grupo etario, según, qué sé yo, todo, el lugar donde está emplazada la obra, etcétera, etcétera. También las condiciones, por supuesto, socioeconómicas, etcétera. Entonces, de esa manera, ¿cómo se podría hacer para contemplar estas distintas demandas o necesidades en un proyecto? Espectacular. Mira, nosotros desde ese lado agarramos varias estrategias que por ahí son re comunes en marketing, pero que para nuestro rubro no son tan comunes. Hicimos una especialización en negocios centrados en el usuario, y ahí aprendimos de las herramientas que por ahí la gente de marketing reconoce, el Buyer Persona, Empathy Canvas, Customer Journey Experience, todas esas cosas que se usan para la parte digital, las llevamos al físico, ¿no? Entonces, entender que un proyecto está emplazado en, vamos a decir, una zona nueva de la ciudad y es un perfil joven, si uno hace el Buyer Persona y el Empathy Canvas, sabe después qué amenities le tiene que dar, sabe exactamente cuál es el día a día de esa persona. O sea, una capacidad de volanteo, por así decirlo, en el desarrollo. Sí, en realidad. Exacto. Claro, pero lo que a mí me queda dando vueltas es que entonces son desarrollos pensados para un determinado segmento. Y después haces otro desarrollo para otras necesidades y otro segmento, digamos. Exactamente, sí. O sea, lo que nosotros entendemos es que no hay, o sea, los proyectos inmobiliarios tienen que hablarle a un nicho específico y si se pueden mega nichar, mejor, porque lo que pasa es que nuestro rubro, muchas cosas que se hacen terminan siendo como commodities. Claro, claro. Entonces competís solamente por precio y no estás compitiendo por producto inmobiliario. Y tengo varios casos que me han pasado de que en la pandemia, por ejemplo, los productos que fueron concebidos solamente para competir por precio, claramente les fue mucho peor que las que fueron pensados para su nicho de producto y descomoditizarse, ¿no? Sí, es aplicar, digamos, reglas de marketing profundas, contemporáneas, a un servicio, a un producto que no tenía. Claro, lo que pasa que es bastante diferente a, digamos, porque estamos hablando de hacer todo un desarrollo inmobiliario y si vos lo segmentás a un determinado público es una apuesta, porque se te achica el mercado también de alguna manera, pero por otro lado vas de una manera mucho más targeteada. Claro, hablas a quien tiene que hablar. Sí, dicho de otra manera, es como
Decime si es el fin de los carteles horribles de obra que ponen, viste, como... Próximamente, sí, y 2, aparte 3, que usan un reel todo mal superpuesto, con dibujitos mal hechos, con figuras que nunca van a ser aparte. Y después cuando termina la obra dices, che, pero no era así como me decían. Y a los genéricos, que y vos ves, y a los genéricos en el mundo de la arquitectura, que son todos los planos, iguales. Me ponen los planos, pero no me... qué sé yo, los planos igual son parte importante, ¿no? Cuando pero en la venta, no sé si en el cartel de afuera. Pero digo, también está la parte que vos estás diciendo que tiene que ver con la atracción inicial, a eso. Que si no se homogeneiza, que es lo que está pasando, que además de... Claro, el tema es que, por ejemplo, si ustedes, no sé, pensando en voz alta, si estos emprendimientos que son más genéricos, que no están pensando en un target, sino que están pensando en un arquitecto que se sentó y dijo, yo quiero hacer un edificio que sea así, que tenga estas cosas, porque es mi ilusión. Que no se llene de agua cuando llueve, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo te hace un Zoom, qué sé yo, con juegos para chicos, con un montón que después hay que sostenerlo, con expensas, etcétera. Y resulta que se da que todas las personas que van a vivir ahí, sea por capacidad económica, por el lugar donde está ubicado, etcétera, es gente que no tiene hijos, poner. Total. Ahí claro, ya si hiciste un estudio de mercado antes de llegar al desarrollo, sería eso. No, es que en realidad, claro, pero me da la sensación que lo que ustedes están apostando es justamente que no te pase eso. O sea, exactamente, claro. Y te digo más, o sea, lo que nosotros estamos apostando es a como súper anichar eso, o sea, si vos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero ponele, vos sos fanático del café, bueno, hacer un edificio que sea de solamente gente que sea fanático del café. Por ejemplo, hace poquito estuve en Expo Real Estate Paraguay, allá de Speaker, y escuché un tipo que estaba hablando que me pareció espectacular, que decía, ¿por qué no estamos haciendo edificios para las Swifties? O sea, las fanáticas de Taylor Swift son un montón, claramente comparten un montón de intereses, y ese es un producto súper mega nichado, digo, lo decía un poco en chiste, pero hay una realidad de entender exactamente quién es tu cliente con darle una respuesta. Claro, ¿no? muy jugado. Lo que digo es que tenés que tener un mercado muy maduro. Y mirá si mañana dejas de ser fanática de... Bueno, puede ser. Se lo vendés a otra Swiftie. Claro. Pero digo, cuando tiene que ser, me das a hacer un mercado para ir tan al mega. No, yo iría tipo nicho. estrellas de pop de los 2000. Bueno, abriría un poquito, digamos. Claro, pero estás pensando casi como si fuese un crucero el edificio, ¿no? Claro, pero el crucero va, se termina. Pero digo, claro, pero es que en una época también yo tenía entendido que los proyectos arquitectónicos, al menos hubo un tiempito, hace un poquito tiempo atrás, se empezó a hablar de esto, de que bueno, la gente no quería, determinada gente no podía comprar, con lo cual eran unos edificios que estaban más pensados para renta, ¿no? Como para alquiler más que para venta. Eso, ¿vos cómo lo estás viendo? Si sigue manteniendo, digo, porque también tiene que ver con esto de si vos haces algo que tenga algún tipo de perfil específico, bueno, la gente va rotando, ¿no? No es que está todo o sea, vos creciste, cambiaste el gusto y te mudás al del café, qué sé yo, vas buscando tu comunidad a medida que vas creciendo. Para renta en vez de compra. No sé bien si eso está pasando o no. No, completamente, o sea, es también desde entrada entender para quién le vas a estar construyendo, y la parte del inversor es claramente importante. Hoy por hoy el mercado de usuarios finales, lamentablemente en Argentina, sigue siendo muy, muy chico, y está más orientado claramente a inversores que hacen edificios para renta tradicional y demás. Y el que es para usuario final es más del perfil ABC1, ¿no? Un poco eso es lo que sigue pasando históricamente hasta que no funcione el crédito en Argentina. Medio que va a seguir esta tendencia. ¿Y ustedes entonces qué es lo que están encarando? O sea, ¿están con algún proyecto así bien hipersegmentado? Sí, tenemos varios de ese estilo. Te puedo contar alguno. Por ejemplo, mira, hace poquito terminamos un proyecto estamos en un edificio en Nordelta, de residencias multifamiliar, o sea, de departamentos. Y lo que tenía ese proyecto era un proyecto super boutique, ¿no? Y entendimos que el perfil del usuario final que armamos de entrada era una persona separada, ¿sí? Que tenía a sus hijos, o sea, que había vivido en Nordelta, se separó, la familia quedó viviendo en Nordelta, y él, para estar cerca, o sea, un hombre